pude saludar. Qué bueno que podemos seguir compartiendo juntos. Y vamos a compartir algo que obviamente tiene que ver con lo que estamos celebrando en esta fecha y también lo que los judíos, los de religión judía, también celebran en estos días. Creo que comienza hoy mismo. Ya empezó el Pesaj. Bien, entonces vamos a descubrir desde dónde viene esta tradición de celebrar la Pascua. Y vamos a Éxodo, capítulo 1. Vamos a leer algunos versículos como para comprender cómo es que... dónde estaban los judíos, de dónde salieron y por qué celebran la Pascua. Y algunas palabras que van a ser importantes para entender después más adelante por qué Jesús también va a morir en la Pascua. Y dice Éxodo capítulo 1, por ejemplo el verso 7, y empieza contando la historia. Dice: pero los hijos de Israel, que ya me habían contado en Génesis 50, que por José habían llegado a Egipto y por una cuestión de hambre estaban en Egipto. Claro, y empezaron a crecer. Dice: pero los hijos de Israel fueron fecundos y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Es decir, esta promesa, ¿no?, de Génesis 1 de fructificar y multiplicarse, este pueblo en Egipto empieza a hacerlo y se llenó de ellos la tierra. Entonces, y acá es el problema, se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José, o sea, José que era el segundo del faraón en el tiempo antiguo, que era parte de los hebreos y que de alguna manera beneficiaba a los hebreos. Y dijo a su pueblo, ciertamente, a los egipcios, ¿no? Ciertamente el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Vamos, procedamos con astucia, esa misma astucia que hubo en la serpiente en Génesis 3.1, contra él, no sea que se multiplique y suceda que cuando sobrevenga una guerra, se una también con los que nos aborrecen y luche contra nosotros y se vaya de esta tierra. Entonces empezaron a como maltratarlos, ¿no? Y dice el verso 12, pero cuanto más lo oprimían, más se multiplicaban y se esparcían, hasta que llegaron a sentir aversión por los hijos de Israel, o sea, los egipcios, ¿no? Entonces los egipcios esclavizaron a los hijos de Israel con tiranía. Y anoten esta palabra. Y amargaron es mara, la palabra marar, su vida con duro trabajo de arcilla y adobe, con toda clase de labores del campo, en toda suerte de trabajos que tuvieron que servir por causa de la opresión. Entonces el rey de Egipto habló a las parteras y bueno, y ahí es donde de alguna manera el faraón quiere cortar con esta multiplicación y quiere que el pueblo judío no crezca, ¿no? El tiempo pasa, en Éxodo capítulo 2, como el faraón había dicho, vamos a matar a todos los niños recién nacidos, todos los varones recién nacidos, tírenlo al Nilo. Así, esa era la orden, ¿no? Que todas las parteras, cuando vean a un niño, lo tiren al Nilo. Ese era el trato de los egipcios contra los hebreos. Pero bueno, hubo una mujer que tuvo su hijo sin necesidad de ninguna partera, y que lo van a llamar Moisés, y bueno, lo ponen en una canasta en el río y lo encuentra. Miren, dice 2.9, Éxodo 2.9, dice: la hija del faraón le dijo, llévate a este niño, amamántamelo y yo te daré tu salario. Y la mujer tomó al niño, lo amamantó, el niño creció y ella lo llevó a la hija del faraón, llegó a ser su hijo y llamó su nombre Moisés. ¿Saben lo que significa Moisés? Sacado de las aguas. Es un nombre que tiene que ver con obviamente, parecido, es un nombre egipcio, ¿no? Parecido a Ramsés, por ejemplo. Moisés es sacado de las aguas. Sucedió en aquellos días que, siendo ya mayor, Moisés salió, bueno, y empieza a contar la historia. Pero en el capítulo 3, Dios va a escuchar el clamor de estos que están en esclavitud. Y dice, verso 7, 3:7. Luego dijo Dios:
ciertamente he visto, ahí está, la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor por causa de sus opresores, porque conozco sus padecimientos. Estoy viendo y estoy escuchando el clamor. Recuerdan que nosotros habíamos estudiado esto, ¿no? Alguien que clama, se escucha el clamor de aquellos que están siendo oprimidos y Dios actúa para rescatarlos. Esto pasó en Sodoma inclusive, ¿no? En una ciudad tan rara como Sodoma, pero había un clamor de aquellos que estaban siendo maltratados y Dios interviene. Descenderé pues para liberarlo de la mano de los egipcios y para hacerlo subir de ese país a otra tierra, ¿no? Entonces Dios lo manda a hablar con el faraón. Dios dice, bueno, no sé en nombre de quién voy a ir, ustedes conocen un poco la historia, pero miren lo que dice verso 18. Ellos atenderán tu voz, luego entrarás tú y los ancianos de Israel ante el rey de Egipto y le diréis, Dios, el Dios de los hebreos, se nos ha aparecido. Ahora pues permite que hagamos camino de 3 jornadas por el desierto y ofrezcamos sacrificios para Jehová nuestro Dios. Sin embargo, yo sé, dice Dios, que el rey de Egipto no los va a dejar partir, sino forzado por mano poderosa, extenderé entonces mi mano y haré que Egipto sea golpeado con todos mis prodigios que haré en medio de él, y después de esto os dejará ir. Además haré, miren esto, que este pueblo halle gracia ante los ojos de los egipcios, y sucederá que cuando partiréis, no os iréis vacíos, sino que cada mujer pedirá a su vecina objetos de plata, objetos de oro, vestidos, y los egipcios se lo van a dar. Entonces, fíjense cómo es la historia. Es decir, hay un pueblo que está esclavizado en Egipto, el pueblo que Dios había elegido para que sea su representante ante las naciones, ¿no? Que represente el carácter, que muestre el carácter de Dios a las naciones. Pero este pueblo está oprimido, está maltratado por estos egipcios que tienen más poder que él. Entonces, este pueblo clama a Dios. Hay un clamor que sube, y esto siempre es una idea de los escritores bíblicos de expresar esto, ¿no? Un clamor que sube, y es Dios el que ve este clamor, desciende y decide liberarlos. Y no solo liberarlos, sino que también va a ejecutar juicio, obviamente, contra Egipto, porque Egipto acaba de aprovecharse de su poder para maltratar a estos indefensos. Y no solo eso, sino que también va a darles, como leíamos recién, a todos los hebreos cuando salgan, el sustento, la plata y el oro que va a permitirles no solo sustentar el viaje hasta la tierra prometida, sino que también realizar los utensilios para el templo y demás, ¿no? Con esos elementos. La historia sigue, ustedes la conocen, y llegamos a Éxodo capítulo 12, donde, ahora sí, vamos a celebrar la Pascua. Y la Pascua es, en síntesis, es una especie de ritual donde el día 10 de Nisan tenían que separar el cordero, el 14 tenían que sacrificarlo entre las 2 tardes, lo comían con una familia, si era muy grande lo compartían con varias familias y demás. Y en esa comida había una situación muy particular. Ellos comían hierbas amargas. Miren, 12:8. Y otra vez esta palabra amarga, y quiero que la recordemos. Dice Éxodo 12:8, y aquella noche comerán la carne asada al fuego con panes sin levadura, con hierbas amargas. Mara, otra vez la palabra mara, lo comerán. No coman de él nada crudo, y bueno, sigue expresando, ¿no? Y ellos van a salir, y miren cómo van a ser, después de comer celebrar esta cena, esta Pascua, tenían que pintar, recuerdan, con sangre de un cordero los dinteles, ¿está bien? Para que cuando pasara el ángel del Señor a matar a los primogénitos, pasara por alto esa casa, que es la casa de los hebreos, y fuera por los primogénitos de Egipto. ¿Por qué Dios quiso tener esta plaga de los primogénitos? ¿Por qué los primogénitos? ¿Por qué los egipcios? Bien, ya había un cordero muerto, exacto. Pero ¿por qué Dios quiso
que los primogénitos de los egipcios murieran. Sí, Jesús es el primogénito, pero ¿por qué contra los primogénitos de Egipto? ¿Qué había pasado antes? Había un juicio en contra de Egipto. ¿Por qué? ¿Qué habían hecho los egipcios? Habían matado a los niños, los hebreos. O sea, ¿se dan cuenta que es esta situación de hay alguien que está oprimiendo a otros? Ese clamor sube y Dios actúa en consecuencia. Y de la misma manera que murieron los niños hebreos, los niños egipcios también. Y por eso cada vez que veían el ángel pasaba y veía la sangre de un cordero, de un primogénito animal muerto, y puesto esa sangre en la puerta, el ángel pasaba, sabía que este lugar era hebrea, no egipcia. ¿Se entiende? Entonces hay una intención. Entonces, nosotros llegamos a... bueno, después miren, le quería leer este detalle en el capítulo 12, verso 33. Dice, y Egipto presionaba al pueblo para expulsarlo rápidamente del país, porque ya las plagas estaban cansados, ¿no?, de todo lo que estaban viviendo. Pues decían, todos nosotros moriremos. Entonces el pueblo cargó su masa sobre sus hombros antes que leudara, porque eso era también parte de la costumbre de la Pascua, volviendo sus artesas en sus mantas, y los hijos de Israel hicieron conforme a la palabra de Moisés y pidieron a los egipcios utensilios de plata, utensilios de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo ante los egipcios, los cuales le dieron lo que pidieron. Y miren esta frase, así despojaron a los egipcios. O sea, esa es parte del juicio de Dios hacia un pueblo llamado Egipto que maltrató a otros, que tenían como, digamos, menos recursos, ¿no? Entonces Dios los despojó, hizo todo lo que tuvo que hacer, como decíamos recién, ¿no?, con los primogénitos, y también los despojó en el sentido de que le dieron toda la plata y el oro a los hebreos. Va a pasar el tiempo, van a cruzar el mar, y miren este suceso. Cruzan el mar, capítulo 15, hay una canción que hace Miriam, la hermana de Moisés, y al final del del capítulo 15, verso 22, miren lo que dice. El título que yo tengo es Las aguas de Mara. ¿Alguno tiene otro título? ¿Endulzaron las aguas amargas? ¿Algún otro título? De agua amarga a agua dulce. El agua amarga de Mara. Bien, las aguas de Mara. ¿Recuerdan lo que habíamos dicho, no? En el capítulo 1, verso 14, perdón. El madero de Mara. Interesante. El madero de Mara. En Éxodo 1, verso 14, dice que los egipcios amargaron, ¿se acuerdan, no? La palabra Mara, amargaron a los hebreos. Los hebreos tenían que celebrar la Pascua comiendo hierbas amargas. ¿Saben por qué estas hierbas amargas? ¿Qué les recordaba estas hierbas amargas? El trato de los egipcios hacia ellos. Y ellos ahora pasaron a través de las aguas y llegan a un lugar y va a empezar este peregrinaje hacia la tierra prometida, que iba a ser 30 o 40 días, no mucho más, que terminó siendo 40 años, ¿no? Pero miren cómo arranca. Después de que Dios los hace pasar en seco, dice Éxodo 15, verso 22, y Moisés hizo que Israel partiera del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto, pero no hallaron agua. Y llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran Mara. Así se lee en el hebreo, ¿no? Llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran Mara. Por eso se llamó su nombre Mara. Así, en el original hebreo, lo que pasa que, para que nosotros podamos entenderlo, es las aguas de Mara eran amargas, ¿no? Otra vez, amargas. Entonces murmuró el pueblo, después de haber traspasado el mar,
murmuró el pueblo contra Moisés diciendo, ¿qué vamos a beber? Entonces él clamó a Dios y Dios le mostró, ¿qué le mostró? Un árbol, el cual echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí le puso estatuto y decreto y allí los probó. ¿Por qué los probó? ¿Por qué dice que los probó? ¿En qué sentido los probó? A ver si volvían a confiar en Dios. A ver, la historia de la humanidad se trata de las personas, un ser humano, el hombre y la mujer, frente al árbol de la vida, la sabiduría de Dios en persona, y frente también al árbol de la sabiduría humana, que produce muerte, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios poniéndolo a prueba en el sentido, ¿van a confiar en mi sabiduría o van a ser sabios en su propia opinión? Por eso cuando la mujer ve el árbol, dice, era codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Pero cuál sabiduría? ¿La divina o la humana? La humana. Y es lo que hace el hombre. Decide confiar en su propia sabiduría. Y esta es nuestra historia, ¿eh? La idea de la Biblia no es que nosotros veamos historias que pasaron hace miles de años, sino que sea un espejo de nuestra propia vida. Entonces Dios vuelve a probar cientos de veces a través de todas las narraciones que tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis, pero especialmente pasando por Éxodo, Dios los prueba. En serio, yo acabo de dividí el mar para que pasaran por lo seco. Empezamos este peregrinar a la tierra prometida. Y la primera prueba, ya no confían en mí, ya murmuran y dicen, vinimos acá para morir. O sea, hicimos todo este lío de pasar el mar y demás para morir. Murmuraron contra Dios, contra Moisés, pero Dios le dice algo puntual, ¿no? ¿Ves ese árbol? Lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. ¿Por qué un árbol? ¿Alguno tiene otra traducción? Marta dice que ese árbol como que hacía un recuerdo, un remember de lo que fue Génesis, ¿no? Estar frente al árbol. Pero, ¿qué más? ¿Por qué puede ser un árbol? ¿Por qué hay que tirar el árbol al agua? El madero. Algunas traducciones tienen el madero, ¿verdad? Un trozo de madera. Y esto tiene un simbolismo, es decir, si uno lo toma literal, no va a entender por qué Dios está diciendo agarrar un árbol, tirarlo al agua, y las aguas que eran amargas, Dios las transforma en dulces, ¿no? Y así los probó. Y mira lo que dice el verso 26. Y dijo, Dios, ¿no? Si oyes diligentemente la voz de Dios, o sea, si haces caso al árbol de la vida y haces lo recto ante sus ojos y prestas oídos a sus mandamientos y guardas sus estatutos, no va a ocurrir lo que le ocurrió a Egipto. No hace falta que Dios tenga que disciplinarte. Porque yo soy Jehová tu sanador. Miren cómo se presenta acá. Yo soy Jehová tu sanador. ¿Por qué sanador? ¿Por qué sanador? Sano las aguas. ¿Solo eso? El sufrimiento del pueblo. ¿Ven? ¿Cómo? Recuerden Éxodo 1:14. El pueblo egipcio trataba amargamente, Mara, al pueblo de Israel. Y ahora están en las aguas amargas y Dios decide poner un árbol, un trozo de madera en esas aguas amargas y esas aguas amargas se transforman en dulce. Y ahora son provisión para estas personas. Y Dios se manifiesta como el sanador que transforma la vida amarga que ellos tuvieron, ¿me siguen? En algo distinto. Y miren cómo termina el verso 27.
Y llegaron a Elim, y esta palabra es importante, pero no vamos a ver ahora, pero es importante, después lo pueden analizar. Esta palabra Elim dice mucho. Y había allí 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. ¿Por qué quiere decir esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué había 12 fuentes de agua y 70 palmeras? ¿12 tribus? Bien. ¿Qué más? A ver, 12 tribus, bien. El 12 lo podemos vincular a las tribus. ¿Y el 70? Al perdón, interesante. Muy bien, Mati. Al perdón. Pero a las 70 personas que entraron a Egipto, puede ser. Pero si uno lee, miren, lee Génesis 10, la Torre de Babel es anterior o mejor dicho, Génesis 10 es anterior a la Torre de Babel. Y en Génesis 10 nosotros tenemos el resumen de todas las naciones. ¿Saben cuántas naciones había en Génesis 10? 70. Es como si, es rarísimo, ¿no? Pero el relato me está diciendo que llegaron a un lugar donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. 70 palmeras. Y acamparon allí junto a las aguas. Es como si Dios los está sacando de este lugar lleno de amargura y los está colocando en un lugar donde hay fuentes de agua y palmeras y agua continua. Es una imagen para, otra vez, para regresar al Génesis. Un lugar donde va a estar, donde hay vida, donde están el pueblo de Israel y las naciones. Ese es el lugar final. Ahora, vamos a Lucas 22. Y les pregunto, Jesús celebró la Pascua antes de morir. ¿Celebró la Pascua? ¿Por qué no comió hierbas amargas? ¿Por qué no comió cordero? Si celebró la Pascua. Porque el cordero era él. ¿Y las hierbas amargas? Dice, miren, Lucas 22, verso 7. Llegó entonces el día de los panes sin levaduras, en el cual era necesario sacrificar la Pascua. Sacrificar es el cordero, ¿no? Es Jesús el que muere en la Pascua. O sea, Jesús lo que está haciendo es adelantar un poquito esa fiesta, ¿no? Jesús no la celebra puntualmente porque el día de la Pascua, donde sacrificaron al cordero entre las 2 tardes, fue justamente cuando murió Jesús, ¿no? Envió a Pedro y a Juan diciendo, preparen la Pascua para que la comamos. Ellos le preguntaron, ¿dónde quieres que preparemos? Él les dijo, al entrar a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Un cántaro de agua. Seguidlo hasta la casa de la cual entre y decid al dueño de la casa, te dice el maestro, ¿dónde está el aposento en que he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto y dispuesto, preparad allí. Y fueron y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora se reclinó a la mesa con los apóstoles, es decir, se acostó porque era otro tipo de mesa, ¿no? Y les dijo, cuán intensamente, miren esta frase, ¿no? Cuán intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, después de dar gracias, dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y después instituyó la cena, ¿no? Y dice el verso 19, y tomando un pan, después de dar gracias, lo partió y les dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí.
Igualmente la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, el cual es derramada por vosotros. ¿Por qué? Y esta mañana decíamos, ¿por qué pan y vino? ¿Por qué pan y vino? ¿Por qué pan y vino? Los símbolos del cuerpo y la sangre. ¿Y por qué quiere Jesús compartir eso? Miren lo que dice, no lo busquen, pero se los leo. Juan 6, verso 47. Dice, de cierto os digo, el que cree tiene vida eterna. 48, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que quien coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. O sea, no morirá, vivirá para siempre. Y ciertamente el pan que yo daré por la vida del mundo, es mi carne. Entonces los judíos discutían unos con otros, ¿cómo puede esto darnos a comer su carne? Así que Jesús les dijo, de cierto les digo, a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y escuchen la traducción mía es fuerte. Dice, el que mastica mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. El que mastica mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Permanece en mí y yo en él. Como me envió el Padre, y yo vivo del Padre, de igual modo el que mastica también, él vivirá de mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como los padres comieron y murieron. El que mastica este pan vivirá para siempre. Estas cosas dijo en Capernaum enseñando en la sinagoga. Y después Jesús dice que Él tiene palabras de vida eterna, ¿no? La historia que sigue. Pero, ¿qué es esto de comer la carne de Cristo? ¿Qué es esto de beber la sangre de Cristo? ¿Había que comer literalmente el cuerpo de Cristo? ¿Había que beber la sangre de Cristo? ¿Qué quiso decir Jesús acá? Por eso los fariseos decían, ¿qué quiso decir con que había que comer su propia carne? ¿Por qué? ¿Qué hay que hacer entonces? Bien, Él era el pan de vida. Entonces, bien, el que se alimenta de Cristo tiene vida. ¿Pero qué es alimentarse de Cristo? Tener comunión con Él, confiar en Él. Ahí está. Es decir, comer de la carne de Cristo y la sangre de Cristo es participar de Él. Por eso dice el que come mi carne permanece en mí y yo permanezco en Él. O sea, ven que hay una identificación. Es decir, es como si Dios nos introduce en su propia vida, nos sumerge en su propia vida. Él es el verbo hecho carne. Y ese verbo hecho carne ahora está disponible para que, como dice Pablo en Gálatas 2, ya no vivo yo, mas vive el verbo hecho carne en mí. Es el pan de vida. Por eso hoy yo puedo identificarme con Cristo, porque yo participo de su vida. Obviamente que esto es una situación simbólica, o sea, no es literal, no es que Jesús está diciendo coman de mi carne, sino sería una especie de canibalismo, sino que Jesús está diciendo a aquellos que quieren formar parte de este cuerpo, es decir, aquellos que han rendido o van a rendir su vida para ser introducidos, como dice también Pablo en Romanos 9 o 10, dice, hemos sido injertados en el olivo. ¿Ven que es esta idea de ser introducidos en un lugar? Entonces, esta identificación que tenemos en Cristo nos permite, insisto, morir juntamente con Él,
pero resucitar juntamente con Él. El bautismo tiene la misma intención, es una identificación pública con lo que ha hecho Cristo, pasar por a través de las aguas para ir a una nueva vida. Ahora, si nosotros nos quedamos con esto, porque es interesante cómo Dios ha querido en una cuestión rítmica, a través de toda la historia humana, repetir esta situación de anualmente recordar la Pascua. Y nosotros, del cristianismo, no solo anualmente, sino que una vez por mes, en nuestro caso hay algunos que lo repiten todos los domingos, y de hecho de alguna manera es una especie de repetir cada domingo, esta situación de recordar un suceso histórico. Es decir, cada año, durante miles de años, todos los años hay un ritmo que me hace recordar un suceso histórico. Y hoy los cristianos, aparte de eso, recordamos puntualmente ese suceso histórico compartiendo el pan y el vino como hicimos esta mañana. Pero ¿cuál es la intención de esto? ¿Por qué Dios ha querido que este ritmo marque algo puntual? Y si nosotros participamos de esta situación litúrgica, ¿no?, un poco religiosa que muchas veces hacemos, estamos recordando un suceso histórico. Pero si solo queda en eso, no tiene valor, no tiene esencia. Porque ¿qué es lo que quiso expresar Dios a través de ese suceso histórico? Los escucho. ¿Qué es lo que quiso expresar Dios? Recuerden las palabras que subrayamos. Quitar la amargura. Es decir, lo que Dios está expresando con este acto de la Pascua es su carácter, su intención de sacarnos de un lugar para ponernos en otro lugar. Es decir, sacar de un lugar de amargura para ponernos en este lugar, ¿no?, un lugar lleno de vida, palmeras y fuentes de agua. ¿Entienden? Es decir, cómo Dios nos saca de la esclavitud para llevarnos a una tierra donde no hay que trabajar para que fluya leche y miel, donde no hay que hacer nada, porque ya Dios hace fructificar esa tierra. Entonces, desde el inicio de Génesis, vemos a un Dios experimentado en transformar situaciones, en sacarnos de las tinieblas para llevarnos al reino de la luz admirable, para que podamos expresar las virtudes de aquel, ¿no? Es Dios que el mundo está en desorden y en caos, lleno de tinieblas y lleno de agua, y Dios transforma esa situación en un lugar donde hay vida, donde florece, donde hay agua, donde todo riega y donde hay fructificación, hay multiplicación. ¿Ven? Lo que Dios me está queriendo mostrar a través de la Pascua es su carácter sanador. Yo soy Jehová tu sanador. El que transforma las situaciones amargas, Mara, en dulces. Aquel que se especializa en cambiar nuestra situación, rescatarnos, es aquel que rescata del hoyo tu vida, ¿no?, y nos lleva a otro lugar. Es aquel que el salmista dice, Jehová es mi pastor, nada me... Y si ustedes leen el Salmo, es una caminata de un lugar hacia otro lugar. ¿Dónde termina? ¿Dónde termina el Salmo 23? En la casa de Jehová moraré por largos días, porque ese es el lugar final. Nos saca de un lugar, por eso dice, aunque ande en valles de sombra o de muerte, no tengo miedo, porque sé a dónde voy. El Salmo 23 es una caminata hacia la presencia de Dios. Toda la historia bíblica es una narración que nos lleva de un lugar de oscuridad hacia la presencia de Dios en Apocalipsis, donde vamos a ver el tabernáculo, o sea, la presencia de Dios entre nosotros. Y Dios se manifiesta en toda la Biblia, inclusive en este, a veces para nosotros, absurdo Éxodo 15, donde no hay agua, y justo llegan a un lugar donde está lleno de agua, pero son amargas, y el pueblo murmura, como hacemos cada uno de nosotros contra Dios, ¿no? Cuando no salen las cosas como queremos, murmuramos contra Dios, pero Dios introduce un madero para transformar lo amargo en dulce, y para llevarnos a un lugar que está lleno de palmeras y fuentes de agua, donde todo fructifica. Esa es la historia bíblica, esa es la historia nuestra. Personas que hemos estado en situaciones que no quisiéramos estar,
que por nuestro propio orgullo, porque es así, es por nuestro propio orgullo, es que estamos introducidos en esta situación de tinieblas, y cuando hablo de tinieblas no es oscuridad literal, es no entender. ¿Recuerdan cuando en Jonás nosotros leemos que el pueblo de Nínive no sabía diferenciar la mano derecha de la izquierda? Y uno dice, ¿qué tiene que ver esto? Es esto, es cuando yo no veo, no puedo percibir, no me doy cuenta, no puedo ver cuál es mi mano derecha y cuál es mi izquierda. Esa es la condición espiritual en la que estamos, o la que estaba en ese pueblo, ¿no? Hasta que llega la gracia del Señor, hasta que llega el amor de Dios que transforma otra vez aquello que amargo, lo transforma en dulce. ¿Recuerdan cómo termina la historia de Génesis 50? José se encuentra con sus hermanos y ¿qué le dice José a sus hermanos? Ustedes quisieron hacerme mal. ¿Y qué hizo Dios? Transformó lo malo en bueno. Es ese mismo Dios que se caracteriza, ese es su carácter, esa es su intención continua de transformar lo amargo en dulce. Ahora, pero lo dulce no es una vida llena de, lo aclaro por las dudas, no es una vida llena de cosas lindas, no me pasa nada, vivo flotando, todo me sale bien. No, al contrario. Probablemente las cosas no me salgan tan bien. Vivimos en un mundo caído y vemos cómo el egoísmo ha hecho mucho daño en el mundo mismo, ¿no? Pero dentro de mi vida permanece la vida. Yo he comido de la carne de Cristo, he bebido de la sangre de Él, yo pertenezco a un nuevo reino y ahora no importan las circunstancias del momento, porque Cristo habita en nuestro corazón. La presencia de Dios está, es decir, nosotros somos un templo y la presencia de Dios está ahí, porque la presencia de Dios se manifestaba en aquellos momentos en un lugar específico, en un templo, y hoy dice Dios, yo estoy en todos ustedes. Y quiero no solo transformar la vida de ustedes, sacarlos de las tinieblas para llevarlos a la luz, sino que ustedes también puedan anunciar las virtudes de aquel que los llamó desde este lugar. Entonces no solo tenemos el beneficio de haber recibido esta transformación, de que todo lo malo Dios lo transformó en bueno, sino que ahora tenemos la misión de llevar ese mismo objetivo, de transformar lo malo en bueno. No nosotros, ¿no? El mensaje transformador de Jesús es el que puede lograr cambiar lo amargo en dulce a través de un árbol, a través de la cruz, a través de un sacrificio. Ese sacrificio que minutos antes de hacerlo Jesús disfrutó una cena y dijo, es necesario que yo muera para poder transformar las aguas amargas en dulces, para llevarlos a ustedes a un lugar lleno de palmeras, lleno de árboles, un lugar lleno de agua que fructifica. ¿Saben por qué agua? Lean Apocalipsis, lean Ezequiel, siempre en el trono de Dios sale agua. Siempre en el trono de Dios sale agua, porque esa es la idea. El agua para los escritores bíblicos es eso que produce fructificación, es lo que permite el crecimiento. Solo Dios puede hacer que nuestra vida desértica sea un manantial lleno de agua. Por eso cuando nosotros leemos esto último, miren, Lucas capítulo 9. Verso 28. Dice, como 8 días después de estas palabras, sucedió que tomando a Pedro, Jesús, ¿no? A Pedro, a Juan y a Jacobo, subió al monte a orar. Mientras oraba, la transfiguración, ¿no? La apariencia de su rostro se volvió diferente y su vestido blanco resplandeciente. Y aquí había 2 varones que hablaban con Jesús, Moisés y Elías, quienes habiéndose aparecido en esplendor, ¿de qué hablaban? ¿De qué hablaban? De su partida. ¿Alguno tiene otra traducción que nos ayude? El éxodo. Es decir, algunos hablaban del éxodo. ¿Qué hablaban Moisés, Elías y Jesús? Del éxodo, de su partida. ¿Cuál éxodo? El éxodo de Jesús, Él siendo el Cordero
siendo la realidad de la sombra de esta cena tan particular de comer hierbas amargas y el pan y el vino y el cordero y demás. Es lo que vino a hacer Jesús. Jesús fue este nuevo Moisés que nos rescata de la amargura de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y nos lleva a otro lugar. Ven que la intención bíblica de principio a fin es mostrarnos no solo el suceso histórico, sino este Dios que está empecinado en el buen sentido de rescatarnos, de transformar lo malo en bueno, lo amargo en dulce, las tinieblas en luz, lo desértico en fértil. Porque la consecuencia de haber dejado a Dios será vientre que no produce, tierra que no produce. Porque la presencia de Dios en nosotros es la que fructifica. Y son los frutos del Espíritu los que Él produce en nuestra vida. Por eso, lo que recordamos hoy no tiene mucho que ver, o no tiene solo que ver, con un suceso histórico. No solo el suceso del Éxodo, no solo el suceso de la cruz, sino que tiene que ver con el carácter de ese Dios que está detrás de cada situación, mostrando que Él es el único capaz de transformar a través de un pedazo de madera muerto que cae al agua, que pasa a través de las aguas y transforma lo amargo en dulce, lo negativo en positivo. Por eso, si hoy viniste por primera vez, nos visitaste, te invitaron, este es nuestro mensaje. No decimos otra cosa que proclamar quién es ese Dios que está expresado en la Biblia. ¿Y cuál es ese carácter? El que acabamos de leer. Un Dios que se especializa en transformar vidas, pero necesita una sola cosa nuestra. Y eso es tan difícil a veces para nosotros, que es soltar nuestro orgullo. Soltarlo. Arrepentirnos. ¿Arrepentirnos? Parece fácil. Pero cuando yo me confronto con mi propia vida, yo miro el espejo de la Biblia y digo, yo soy este pueblo, yo soy Adán, yo soy aquel que no pudo cumplir con ninguna de sus situaciones que Dios esperaba. Yo soy el pueblo de Israel, que no pude cumplir el mandato de Dios. Pero cuando me arrepiento digo, Señor, he confiado en mi propia sabiduría y no he descansado en tu sabiduría. Pero tu sabiduría es la única que puede transformar lo amargo en dulce. Por eso si nos visitas en esta mañana, te invitamos a que puedas entregar tu vida a Dios. Que puedas reconocer que el único capaz, colgado en un madero, en un pedazo de madera, en un pedazo de árbol, puede transformar todo lo malo en bueno. Insisto, no tiene que ver con cosas que no salga todo bien, sino que esa paz interior, ese orden que solo puede producirse en nuestra vida cuando Él está en nosotros. Te invitamos a que puedas entregar tu vida. No hay que afiliarse a ningún lugar, no hay que pagar absolutamente nada, hay que entregar nuestra vida, simplemente. Hay que reconocer nuestro orgullo, reconocer nuestra condición, para que Dios pueda transformar esto que somos en una nueva vida, una nueva creación, que podamos resucitar con Él, que podamos volver a la vida. Por eso, si querés entregar en esta mañana tu vida al Señor y reconocer que la Pascua no es un acto histórico, no tiene que ver con huevo de Pascua, ni con conejos, ni con chocolate, nada que ver con eso. Tiene que ver con una vida que Jesús se entregó para volverla a tomar, y cada uno de los que participan podemos formar parte de esta vida. O sea, comer, entre comillas, el pan y beber la sangre. Y si querés formar parte de este cuerpo, te invito a que puedas hacer esta oración. No es una oración mágica, simplemente decirle a Dios, yo te ayudo nada más a que puedas hacerla y entregar tu vida y empezar una nueva creación, una nueva vida. Porque 2 Corintios 5 dice que de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Te invitamos a eso, la Biblia te invita a eso, a nacer de nuevo, a empezar de nuevo, a transformar lo malo en bueno, o sea, el Espíritu de Dios transformar lo malo en bueno. Si querés hacer esta oración de entrega a Dios, yo te invito a que inclines tu rostro y repitas en tu interior lo que yo voy a decir. Es una oración simple, sencilla, y si lo querés hacer, puedes repetir conmigo. Padre nuestro, en esta mañana
me he dado cuenta que me identifico muchas veces con este pueblo duro, que murmura, que se queja. Señor, quiero ahora arrepentirme de confiar en mí mismo. Quiero arrepentirme de creer que puedo vivir independiente de tu persona. Y en esta mañana quiero rendir mi vida a este árbol, a esta sabiduría, a Jesucristo en persona, que transforma lo amargo en dulce, lo negativo en positivo, lo desértico en fértil, las tinieblas en luz. Me rindo al único y verdadero Dios que puede hacer esto. Señor, te doy mi vida. Me arrepiento de haber vivido fuera y lejos de la vida. Ahora quiero participar, identificarme con tu cuerpo. Quiero beber tu sangre, comer tu cuerpo, entre comillas. Quiero formar parte de esta nueva creación que estás formando. Me rindo, me humillo y entrego mi vida en esta mañana. Mientras todos estamos orando, ¿hay alguien que haya hecho esta oración esta mañana y quiera hacer una seña con la mano? ¿Nadie te está mirando? ¿Alguien hizo esta oración esta mañana? ¿Alguien entregó su vida a Dios? Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien entregó su vida al Señor en esta mañana? ¿Alguien que rindió su vida para empezar una nueva creación? ¿Alguien más que se anime? ¿Nadie está mirando? ¿Nadie más hizo esta oración? Muy bien. Oramos y vamos a escuchar también un testimonio esta mañana de alguien que está en un lugar muy lejano, en África, y que está trabajando con niños, haciendo esto que decíamos recién, ¿no? Transformando lo amargo en dulce, o por lo menos aportando su granito de arena. Oramos y dejamos este tiempo. Señor, te bendecimos porque la Pascua no es una fecha más, la Pascua no es solamente un suceso histórico, la Pascua es la manifestación del carácter de un Dios que está empecinado en transformar lo malo en bueno, que está empecinado en trabajar en nuestra vida para que todo lo negativo, las tinieblas que hay en nosotros, puedan ser transformados a la luz, a tu vida. Por eso, Señor, te agradecemos porque no es comer la carne tuya y beber tu sangre, es un simbolismo tan profundo que nos identifica con vos, que nos hace partícipes de este cuerpo. Por eso nosotros podemos formar parte de este cuerpo que es la iglesia, donde tú eres la cabeza, tú eres aquella autoridad que nos guía a cada paso. Ayúdanos a rendirnos ante esta autoridad y a vivir una vida de acuerdo a esta rendición, humillados, guiados por tu Espíritu para mostrarle al mundo que hay un amor diferente, no el nuestro, porque el nuestro es egoísta. Hay un amor distinto que es el tuyo, expresado a través nuestro. Señor, te necesitamos. Necesitamos que tu iglesia pueda mostrar tu gloria a un mundo tan caído y perdido. En el nombre de Jesús. Amén.